Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Saludos a todos nuestros amigos, a las naciones, donde quiera que nos estén escuchando, donde quiera que se estén conectando para escuchar este testimonio. Quiero compartir con ustedes, soy la profeta y pastora Silvia Luis. En este segmento, en este momento, quiero compartir un poco acerca de mi testimonio, cómo fue que yo vine a los pies del Señor Jesucristo. En ese momento yo me encontraba en el militar, en Estados Unidos. Era yo parte del ejército, del Army, del ejército militar, y yo duré años en el militar, y como toda joven, como toda muchacha, era una muchacha que sufría depresión, insegura de mí misma. No tenía en claro cuál era mi futuro. De hecho, yo vivía en mucho temor acerca del futuro de mi vida, pero Dios, en su misericordia y en su amor, Él nos mandaba gente. Y te digo nos mandaba porque en ese tiempo había un sargento en el militar que él era cristiano, pero tristemente él, creo que aunque sus intenciones eran muy buenas, él siempre venía y lo primero que nos decía es: sabes que tu vida le pertenece a Satanás, sabes que estás en pecado. Entonces nosotros los soldados no queríamos saber nada de él, aunque sus intenciones eran muy buenas, le huíamos. Pasó el tiempo de esa manera. Y de repente yo sentía algo dentro de mí, una gran necesidad de comenzar a buscar de Dios, pero aún así no sabía cómo hacerlo. Y en esa desesperación que empecé a sentir de buscar al Señor, yo voy y me le acerco a este sargento, visito su iglesia, la cual era una iglesia bautista, pero comienzo yo a ir a esa iglesia. Y tristemente, yo siendo un soldado raso en ese tiempo, con responsabilidades en el militar y no pudiendo faltar a mis responsabilidades, el sargento comienza a molestarse y los miembros de la iglesia comienzan a molestarse porque no iba yo a todos los servicios y a toda actividad que ellos tenían. Y si yo faltaba los domingos porque tenía una misión en el militar, se enojaban conmigo. Entonces yo me sentí frustrada y decidí alejarme. Cuando yo llegué ahí, yo sentí una gran atracción. De hecho, yo recibí al Señor Jesucristo, caí en el Espíritu sin saber lo que me estaba sucediendo. Y curiosamente recuerdo, para comenzar, recuerdo que yo empezaba a ir a sus reuniones, ellos hablaban en lenguas, oraban en lenguas, y yo estaba allí y yo decía, wow. Y cuando ellos terminaban la reunión de oración, yo les preguntaba: pero ¿cómo puedo yo aprender a orar como ustedes? Necesito aprender otro idioma. Y ellos no me explicaban, no me enseñaban. Ellos querían que yo anduviera cerca precisamente del pastor y de los líderes. A mí me agarraron de una manera. Y yo sé que aunque sus intenciones fueron muy buenas de atraerme a las cosas de Dios, lo único que resultó fue que me empezaron a alejar de las cosas de Dios. Esa pasión, esa motivación que yo comencé a sentir hacia las cosas de Dios, empecé a rechazarlas, no las cosas de Dios, sino la forma en cómo este liderazgo me trataban y querían que yo estuviera en todo, aún a costa de mis responsabilidades en el militar. Y eso es algo que tus responsabilidades en el militar, tú no puedes decir no voy a ir a la misión porque tengo que ir a la iglesia. El chiste es que yo me alejo de la iglesia, me frustré, me alejé de la iglesia, pero pasó el tiempo y llegó un momento en el que llega a mi cuarto una amiga con otra amiga. Yo ya estaba en un periodo donde me estaba preparando para partir del estado de Oklahoma, donde me encontraba yo estacionada, para irme a Alemania por 2 años. En ese momento llega una amiga, trae esta otra amiga, y en la conversación me dice: mira, ella lee las cartas. Y yo, pues ustedes saben, esa curiosidad humana que me lleva a pedirle que me las lea. Ella me dice:
alguien va a morir en tu familia. Para el momento y tuvimos una experiencia sobrenatural ahí, me dijo, alguien murió en tu familia. Efectivamente, un primo había muerto en mi familia, y yo no sé, pero yo desde ese entonces, yo no sabía que yo ya traía ese don de sentir literalmente las presencias espirituales, y yo literalmente sentí una presencia. Ella me dijo, es tu primo. Entonces yo verdaderamente creí, pero al final me dijo, alguien en tu familia va a morir. La cosa es que para el tiempo que ella se fue, yo me quedé en mi cuarto arrepentida de haberle pedido a esta mujer que me leyera las cartas. Hubo en mí una convicción, porque tristemente yo quedé con eso en mi mente, alguien en mi familia va a morir. Yo me preparo, me voy a Alemania, llego a Alemania. Y cuando yo llego, como al mes o a los 2 meses, mi unidad se prepara para ir al conflicto de Bosnia. En ese tiempo es donde estaba Estados Unidos lidiando con el conflicto de Bosnia, donde estaban matando precisamente los musulmanes, estaban matando a los, creo que eran sunitas, porque tú sabes, no eran de su religión. Y cuando nosotros llegamos a Bosnia fue algo terrible. Bosnia estaba totalmente destruida. A nosotros nos decían, ven todas esas casas completamente bombardeadas, decían, llegaban porque no eran musulmanes, marcaban las casas y llegaban y las bombardeaban, y toda casa que estaba destruida habían asesinado a la familia completa, a los padres, al padre, la madre y todos los hijos. Entonces miles de familias habían sido asesinadas, casas, pueblos completamente bombardeados. Estuvimos allá por 6 meses. Entrábamos y salíamos, llevábamos munición, alimento. Lo que pasa que cuando yo cumplo esos 6 meses de estar en Bosnia y regresamos, terminó mi unidad, el periodo de estar en el conflicto, regresamos como unidad nuevamente a Alemania. Y cuando regresamos a Alemania, recuerdo que exactamente a la semana de que yo regreso de Alemania, precisamente estaba yo escribiendo una carta en mi escritorio, porque déjenme les cuento que en ese tiempo todavía no había celulares acá en América, Estados Unidos, comenzaban allá en Alemania. Pero en ese tiempo, cuando había una tragedia, nosotros los soldados nos comunicaban a través de la Cruz Roja. Lo que pasa que en esa semana yo estoy escribiendo una carta cuando literalmente yo sentí así algo sobrenatural, y recuerdo que estaba escribiendo y literalmente sentí al espíritu de la muerte. Y yo pensé que era yo la que me iba a morir. Recuerdo perfectamente que yo dije, oh, wow, dejé de escribir y dije, wow, ya me voy a morir. Literal sentí que me encontraba yo así a las puertas para entrar o cruzar ese umbral, y me quedé maravillada, sorprendida, y dije, wow, ya me voy a morir. Pero no tuve temor, no, nada. Entonces, así quedó, no le di mucha importancia. Pasó una semana más y exactamente un día llega mi capitán y mi jefe de pelotón, mi sargento de pelotón, tocan la puerta, vienen y me dicen que traían una mala noticia para mí. En ese momento me comunican que mi hermana de 24 años, que era esposa y madre en México, había fallecido. Había ahogado. Entonces, en ese momento que ellos me dieron la noticia, inmediatamente yo comencé a carcajearme, pero mis ojos lloraban. Yo lloraba, pero me carcajeaba. Yo miraba a mi capitana y yo le decía, yo sé que estás bromeando, yo sé que estás bromeando. Y ella en silencio solo movía su cabeza y me decía que no estaba bromeando. Entonces vino un dolor tan terrible. En ese momento ellos se retiran, llamo a México y mi padre llorando me dice, hijita, yo tenía mucho temor por ti. Eras tú quien me preocupaba, pero nunca me imaginé que mi hijita, la que tenía aquí conmigo, era la que se me iba a ir. Mi padre estaba destruido, destrozado. En ese momento yo les pedí que
por favor no la enterraran hasta que yo llegara. Tristemente en Estados Unidos y sobre todo en el militar, cuando hay un día festivo, si el día festivo cae en viernes, no solo te dan el viernes, sino también el lunes. Es un puente de 4 días, es algo típico y muy tradicional en el militar. Cada holiday, como le llaman, cada día festivo, son 4 días. Precisamente cuando a mí vienen y me dan la noticia, es un domingo. Fue un domingo, entonces, y era también un fin de semana de feriado, ¿no? Entonces, que había habido un día festivo. Entonces, tristemente, en el militar, no es que tú puedes comprar tu boleto y puedes salir y volar y irte. Hay mucha burocracia y mucho papeleo que se tiene que hacer. Por lo tanto, sabiendo que mi hermana había muerto, tuve que esperar el domingo y el lunes, que estaban cerrados todas las oficinas. Yo tuve que esperarme en mi casa, en mi cuarto, en mi apartamento, sin hacer nada, con ese dolor en mi corazón, sufriendo, llorando, a que llegara el martes. El día martes llega mi sargento, me lleva en su carro a hacer todo el papeleo. Ese día, en ese mismo día, la Cruz Roja obtuvo mis boletos de avión para volar a México. Así que yo no pude volar a México hasta el día miércoles, porque el martes fue todo día de papeleo. Yo vuelo de Alemania el día miércoles y estamos hablando de 12, 14 horas de viaje. Cuando yo viajo de Alemania a Estados Unidos primero, llego muy tarde yo el día miércoles a Estados Unidos y yo volaba de Estados Unidos a México el día jueves. Así es que yo paso volando el día jueves desde Florida hasta la Ciudad de México. Cuando yo llego a mi casa es el jueves por la noche. Ya habían enterrado a mi hermana, aunque yo en el transcurso hablaba con mi padre y les pedía que no enterraran a mi hermana. Y esto, el contar esto es importante para mi testimonio, el porqué de lo que me sucedió después, porque yo quería ver a mi hermana desesperadamente por última vez. Yo quería abrazar a mi hermana por última vez. Yo tenía 1 año que no la veía. Yo iba de vacaciones a México cada año. Tenía 1 año que no veía a mi familia, a mi hermana, y yo no quería que enterraran a mi hermana sin que yo la viera, sin que ella se desapareciera y yo no pudiera darle un último abrazo, un último beso. Entonces recuerdo que a través de los días, el miércoles me dijo mi padre en la mañana: hijita, perdónanos, pero ya tenemos que enterrar a tu hermana. Ya habían cerrado el féretro porque el cuerpo comenzó a oler, pero ellos estaban esperando lo más que pudieran para que yo llegara. Entonces, lo que pasa es que ya entierran a mi hermana el jueves porque el cuerpo empezó a oler. Entonces me dijeron: perdónanos, pero tenemos que enterrar a tu hermana. Entonces la entierran el jueves, yo llego el jueves por la noche. Y el viernes por la mañana fui al panteón y lo único que yo pude ver fue un montón de tierra, un montón de piedras. Y eso a mí me dolió tanto, que fue algo que en ese momento impactó mi vida de una manera que abrió puertas sin saber. Y ahora yo enseño mucho porque enseño mucho sobre guerra espiritual, sobre liberación, que son una de las unciones y que más fuertes en mi vida, sanidad del alma y liberación. Pero algo que yo enseño a la gente ahora, que una de las puertas de entrada al enemigo, a los demonios, es el inmenso dolor. Y yo estaba sufriendo tanto sin conocer a Jesús, que yo termino mis vacaciones, 1 mes, con mis padres. Recuerdo que unos días antes de irme no habíamos querido ir a la casa de mi hermana, era muy doloroso. Entonces, antes de irme viene mi madre y me dice: hija, tienes que ayudarme antes de que te vayas. Tenemos que ir a sacar las cosas de tu hermana de su casa. Nos armamos de valor, fuimos, y la sorpresa que me llevo es que cuando empezamos a sacar las cosas de mi hermana, su ropa, encontramos un pañal de bebé, un pamper de bebé, donde mi hermana había escrito:
Mi hermana discernió de alguna manera, ella sabía que ella iba a morir. Y mi padre me dijo que el viernes antes de que ella falleciera, él le dijo, tenía mi hermana epilepsia. Y ella le dijo, hija, tómate tu pastilla. Y la respuesta de mi hermana fue, papito, pero ya para qué, si ya me voy a morir. Cállate, no digas eso. Llegó el día siguiente, sábado, mi hermana está con su esposo y están viendo precisamente la procesión de un entierro de una famosa actriz y están pasando el féretro precisamente en la televisión y voltea a mi hermana y le dice a su esposo, oye chato, mira, ¿ves ese féretro? Así quiero que sea mi féretro cuando yo me muera. Mi hermana le dijo eso a mi padre, viernes, sábado, mi hermana muere al día siguiente. Entonces, resulta que ella tiene un ataque de epilepsia y se ahoga ella sola. Pero bueno, no quiero concentrarme en eso, pero todo eso es un poquito importante. Entonces, cuando nosotros vamos, sacamos todas sus cosas, encontramos un pañal donde ella se estaba despidiendo de su hijo de 11 meses. Él le decía, hijito, te amo. Solo quiero decirte que te amo, que eres una bendición. Le doy gracias a Dios primeramente por haberme... Eso me impactó, que ella primeramente le dio gracias a Dios. Y después se despidió de su hijo. En esa carta, ella le pedía a su hijo, nunca te olvides de mí, por favor. Entonces, eso me impactó. Y de alguna manera hizo mi dolor más grande. Yo regreso a Alemania, ayudo a mi madre a limpiar la casa, sacamos todo, las cosas personales de mi hermana. Regreso a Alemania, para el momento que yo regreso a Alemania, yo ya estaba muy mal. Psicológicamente, espiritualmente, yo estaba muy mal. Entonces, y espiritualmente, ¿verdad? Que aún yo no conocía mucho del mundo espiritual. Cuando yo llego a Alemania, regreso a Alemania, a mí comienza a sucederme algo que yo nunca había experimentado en mi vida. Lo primero que yo empecé a sentir fue que yo me estaba muriendo en vida. Mi espíritu, Silvia Luis, mi esencia se estaba hundiendo dentro de mí. Yo decía, ¿por qué siento que me estoy muriendo en vida? Yo literalmente sentía como si me estaba hundiendo, algo me estaba jalando hacia abajo y yo comenzaba a hacer cosas que pues no muy bonitas. Yo recuerdo que yo comencé a escuchar a la gente de lejos, comencé a mirar como raro, porque recuerdo que en el trabajo mi sargento me decía, Luis, ve y haz esto, ¿entendiste? Y yo, sí entendí, pero la verdad es que yo no había entendido nada. Entonces comencé a meterme en problemas porque hacía malas cosas, no sabía qué tenía que hacer. Comencé a meterme en problemas y todo eso comenzó a avanzar, se comenzó a empeorar la situación. Recuerdo que yo llegaba a mi casa, me sentaba en la alfombra, me cruzaba de pies en el suelo y yo ponía mis manos así y yo comenzaba a hacer cosas como literal, yo me estaba volviendo loca. En ese tiempo había en Alemania una tienda, una market de comida que era abierta 24 horas y yo para ese momento yo me urgía y sentía necesidad de estar cerca de la gente porque sentía que necesitaba estar cerca de la gente para mantenerme en contacto con la realidad, porque yo me estaba yendo y estar cerca de la gente me mantenía en contacto con la realidad. Y con eso en mente, yo estaba siempre el 24 de diciembre, a la semana después que regreso, lloraba y pues dentro de todo esto yo estaba enojada con Dios, pero fue tanto mi temor hacia Dios que no tuve el valor para voltear hacia arriba y reclamarle, porque yo quería reclamarle por qué me había fallado. Yo rezaba todas las noches. Yo era hasta cierto punto un poco espiritual y yo decía que tenía a Dios en mi vida y yo nunca me iba a dormir sin rezar. Pero quiero compartirles que uno de los temores más grandes que yo tenía en mi vida era que alguno de mis seres queridos, mi papá, mi madre o uno de mis hermanos muriera. Y realmente como Job, lo que más yo temía
me vino a acontecer. Entonces, yo estaba enojada con Dios, pero yo quería reclamarle, pero yo sabía que Él era real, y dentro de todo eso no tenía valor. Entonces yo lo que hacía el 24, echaba indirectas, no tengo nada que celebrar hoy, y lloraba toda la noche. Entonces me invitan unas amigas para Año Nuevo a una fiesta. Yo necesitaba estar cerca de la gente, porque como avanzaba el tiempo yo me estaba poniendo peor. Mi situación espiritual o psicológica, como muchos lo llamarían de esa manera, estaba empeorando. Yo me estaba empeorando. Cada vez yo me hundía más. Cada vez yo me sentía más lejos de la realidad. Cada vez yo sentía que me estaba yendo hacia abajo. Ahora entiendo, cuando tú miras una persona loquita en la calle, que ya no son ellos y que hacen cosas locas, es exactamente eso lo que les pasa. Yo les digo, cuando tú ves una gente loca en las calles, no la juzgues, no la critiques, porque tú no sabes de dónde vienen, lo que les ha sucedido y qué es el dolor que los llevó a ese nivel. Yo sé que hay mucha gente así por las drogas, pero quiero también decirte que yo iba a terminar como uno de ellos, y quizás perdida en Alemania o en un manicomio. Entonces, el 31 de diciembre, me invitan unas amigas a una fiesta. Yo llego en el área de las familias. Yo vivía en los edificios de los soldados solteros. Entonces yo llegué a esta fiesta sin conocer a nadie. A mí no me importaba conocer a nadie. Yo solo quería estar en medio de mucha gente. Y con eso yo estoy sentada en el sofá. Junto a mí está una americana, una muchacha blanca. Ella era en la esquina y seguía yo y no sé quién más. Entonces, de repente ella se levanta, se va a la cocina, regresa a los 10 minutos, se pone a platicar, muy interesada por mí, a los 10, como menos de como 10 minutos. Entonces, ella comienza a platicar, termino contándole mi tragedia. Y esta muchacha me contestó esto. Yo no sabía que ella era una mujer cristiana. Yo no sabía que era una muy buena cristiana. Pues ella me dice a mí, ¿me permitirías orar por ti? Cuando ella dijo esas palabras, yo literalmente sentí como si me estaba ahogando en el océano y alguien me acaba de aventar un salvavidas. Fue algo increíble porque así lo sentí. Cuando ella me dijo, ¿puedo orar por ti? Yo inmediatamente le dije sí. Ella me lleva a un cuarto, a una recámara. Yo no sé si ella, pues yo creo que era amiga o familiar de los dueños de ese lugar. Bueno, no dueños, asignados a esa vivienda. Y me lleva al cuarto y me sienta y me empieza a hablar de Jesucristo en una forma tan hermosa. Era música a mis oídos. Y verdaderamente quiero compartirles lo que dice la Biblia, que la palabra entraba hasta lo más profundo, partiendo el tuétano, las coyunturas. Y esas palabras que ella me decía, al mismo tiempo se sentían como un ungüento fresco. Y recuerdo que ese ungüento sanaba, pero yo lloraba y lloraba y lloraba y la escuchaba. Yo nunca había escuchado a alguien que me hablara de Dios en una forma tan maravillosa y hermosa como ella lo hacía. Esas palabras para mí eran las más hermosas, la forma más bella en que alguien me había hablado de Jesús. Y ella me decía, Cristo te ama. Y eso me hacía llorar más, el saber que Cristo me amaba. Y mientras ella más me hablaba del evangelio y más me hablaba de Jesús, yo comencé a sentir literalmente como yo no sabía que era el Espíritu Santo, pero sabía que era la presencia de Dios, y literalmente estoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo en mis manos. Entonces, una presencia hermosa comenzó a llenar ese lugar. Y se fue llenando, y entre más ella me hablaba del Señor Jesucristo, esa presencia, yo sabía que era Dios, porque era una presencia tan pura, una pureza
que no existe en este mundo, una pureza que yo nunca había experimentado en mi vida, y yo podía sentir literalmente cómo ese cuarto se llenaba y se llenaba como una alberca, llenó todo el cuarto, pero era una presencia tan pesada, me refiero tan literal que la podía yo sentir, y yo solamente lloraba y lloraba, y yo sabía, no sé cómo, pero yo sabía que no era ella hablándome, sino que era Dios mismo hablándome a través de ella. Y esas palabras traían sanidad. Era como un ungüento que estaba siendo derramado sobre mi alma en ese momento. Y recuerdo que llegó un momento y ella me dice: ¿quieres recibir al Señor Jesucristo como tu único y verdadero Salvador? Y después de lo que yo estaba experimentando, no tuve más remedio más que decir: sí quiero. Y en ese momento ella me dirige a hacer la confesión de fe, y cuando yo hago esa oración, que yo los invito a que todos lo hagan si me están mirando este testimonio en esta hora, en este momento, yo hice esa confesión donde yo dije: Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, entra a mi corazón, sé tú mi único y verdadero Salvador. Y en el momento que hago esa invitación, yo literalmente sentí como algo calientito entró desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, invadió todo mi cuerpo. Yo te digo verdaderamente, el Espíritu Santo entra en ti cuando tú de corazón, con un corazón contrito y humillado, pides perdón y le pides que sea Él tu único y verdadero Salvador, y que entre a tu corazón y comience a tomar control de tu vida. Él sí entra a tu vida, entra a tu corazón, entra en ti. Y yo lo sentí. Para hacer la historia larga, más corta, cuando todo termina, yo era nuevamente Silvia Luis, podía mirar aquí, podía escuchar, y ya no sentía eso que me estaba jalando hacia abajo. Era nuevamente yo, y no solamente era nuevamente Silvia Luis tomando el control de mi mente, de mis pensamientos y de todo mi cuerpo, sino tenía yo un gozo que nunca había sentido en mi vida, aún antes de haber conocido a Cristo. Ella me explicó, me dijo: ven, quiero explicarte lo que pasó. Me dijo: soy cristiana, yo escucho la voz de Dios, y Él fue el que me habló me dijo: ¿recuerda que me fui? Y le digo: sí. Me dijo: el Señor me habló audiblemente y me dijo: regresa con ella, porque ella está atravesando algo muy difícil y me necesita. Yo te digo una cosa, si tú estás escuchando este testimonio en este momento, tú puedes correr como yo corrí. Yo le huí a Dios por mucho tiempo, no quería nada de Él, yo me aferraba a una religión, y cuando me hablaban del Señor Jesucristo, yo verdaderamente pensaba que estaba cambiando la religión, pero quiero decirte, no es así. No se trata de religión, se trata de una relación personal entre tú y Él. Y cuando tú comienzas esa relación personal con Él, yo quiero decirte verdaderamente, nunca más serás el mismo. No cambies. Muchos he oído que me dicen: es que no estoy listo, tengo que cambiar. No, tú no cambias, tú ven cómo estás, y de cambiarte Él se encarga. El Señor Jesús se encarga de cambiar todo tu ser, de darte gozo, te trae de las tinieblas a su luz admirable, te saca del dolor para darte sanidad, te saca de la tristeza para darte gozo, te saca de todos los problemas de la vida para darte una paz, una tranquilidad, no como el mundo la da, sino como solamente Él la sabe dar. Y no estoy aquí para predicar, así es que volviendo a mi testimonio, cuando yo me siento tan gozosa y feliz, la abracé. Cuando ella me dijo que podía oír la voz de Dios, yo inmediatamente le dije: yo quiero eso, yo lo quiero. Le pregunté: ¿puedo yo tener eso? Yo le dije: yo quiero todo lo que tú tienes. Yo había sentido esa presencia cuando esta muchacha oró. Yo no sabía qué era la unción, yo quería lo que ella tenía. Bueno, yo le digo: yo quiero oír la voz del Señor. Y le dije: ¿puedo? Y me dijo ella: órale, y si es su voluntad, Él
te lo va a permitir. Yo sin más salí de esa casa, ya no quise estar, yo ya no necesitaba estar cerca de la gente, ya estaba normal. Había sido liberada de esos demonios que yo no sabía, ¿verdad? Que había sido eso antes de que sucediera. No sabía que eso era lo que me estaba sucediendo. La Biblia dice que en este mundo el enemigo está para robar, matar y destruir. Y lo va a hacer mientras nosotros no vengamos a Cristo Jesús. Y bueno, salí corriendo de esa fiesta, ya no me interesó estar junto a la gente. Me fui rapidísimo a mi apartamento. Recuerdo que subí corriendo, llego, abriendo la puerta y lo primero que hice, caí de rodillas. Porque había entendido una cosa, que lo que yo había buscado toda mi vida, lo había encontrado esa noche. Lo que yo busqué en los novios, cuando me traicionaban, cuando yo vivía en dolor y cuando vivía en soledad, cuando vivía en depresión, en tristeza, lo que busqué en los novios, lo que busqué cuando me llegaron a leer las cartas, lo que buscaba gastando mucho dinero en cosas materiales, buscando llenar esos vacíos. Yo quiero decirte que lo encontré esa noche. Él vino y llenó todos los vacíos, se llevó la tristeza, el dolor, la depresión, la soledad. Y yo quería estar a solas con ese Señor Jesucristo que yo había conocido esa noche. Y llego, doblo rodillas y comencé a hablar con Él como hablo con cualquiera persona. Y literalmente yo ahí le pedí: Señor, yo quiero oír tu voz. Yo siendo una bebé, yo lo único que quería en ese momento era lo que esa mujer tenía. Yo quería oír su voz. Y yo comencé yo comienzo a pedirle. Y quiero decirles que pasó una semana y me sucede algo muy peculiar, porque toda esa semana se fue el dolor, se fue la tristeza, vino un gozo sobre mi vida que aún antes de mi hermana yo no lo conocía. Y curiosamente al siguiente domingo yo tenía que salir a una misión, a otro lugar, tenía que manejar. Yo manejaba tráileres en el militar muy grandes, la troca y tráiler como de 30, 40 pies. Para los que conozcan un poco, eran tráileres de combinación y ya era muy buena, a veces mejor que los hombres. Competía con ellos. Siempre he sido muy abierta, muy outgoing, muy aventada, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, recuerdo que a la semana, yo preparando mi maleta para irme a la misión que me tocaba esa semana, llevábamos el correo de Frankfurt, llegábamos a Frankfurt con nuestra troca, recogíamos el tráiler y nos íbamos a la ciudad que nos tocaba, donde había otras áreas militares o fuerzas aéreas, y llevábamos el correo. Entonces llego, agarro mi tráiler y me voy. Entonces me tocó una nueva base militar a la que yo nunca había ido. El chiste es que yo iba sobre lo que es el Autobahn. Aquí en Estados Unidos es el freeway. En México es no sé cómo le digan a los autopistas. En México autopistas también. Yo iba sobre la autopista y me toca llegar a una ciudad muy grande, salir de la autopista y entrar a un camino secundario a través de montañas. Y quiero compartirles, las montañas en Alemania no son un juego, son profundas, muy profundas, y mucho árbol también. Entonces era un carril de ida y uno de venida. Pues resulta que era tiempo así como noviembre, diciembre, se hacía hielo en las curvas, era un poco frío. Y tienes aquí a una persona que me decían Speedy González. Le pagábamos a los mecánicos para que nos arreglaran las trocas, porque no podíamos manejar más de 65 millas por hora. Pero nosotros le pagábamos a los mecánicos para que nos arreglaran las trocas y el tacómetro enseñara que íbamos a 65 cuando en realidad íbamos a 85. Entonces los mecánicos hacían dinerito con nosotros, los que manejábamos. Entonces yo llevaba mi troca arreglada y yo iba pues un poco rápido, cuando de repente llegó a una curva que era como una pequeña B. Cuando yo llego a esa curva, me llevo el susto de mi vida, porque cuando llego y veo la curva,
lo primero que yo pensé y dije, no la voy a hacer. Cuando yo dije, no la voy a hacer, en ese momento mis llantas también pisaron hielo. Cuando mis llantas pisan el hielo, yo iba a intentar librar la curvita, pero ya una vez que de todas maneras con ese monstruo que llevaba, no había manera que yo librara esa curva. O sea, con la simple curva, mi camión se iba a ir al desvoladero, pero cuando piso hielo, entonces la condición fue peor porque ya no pude ni siquiera intentarlo. Cuando piso el hielo, mi camión pisa hielo, en ese momento perdí total control de mi camión. Y yo supe que iba a morir ese día. En ese momento yo recuerdo que cuando vi el cliff, el desvoladero delante de mí, yo lo primero que pensé, y lo pensé rápido, dije voy a prepararme para morir. Para mí prepararme en ese momento fue agarrar el volante con todas las fuerzas, respiré profundamente y puse mi cabeza hacia atrás y cerré mis ojos. Lo increíble de todo esto es que yo nunca sentí temor de morir. Yo quiero decirte y tengo la seguridad que cuando nosotros los que estamos en Cristo, cuando el Señor nos llama a su presencia y tú estás en Cristo, no hay temor. En Cristo no hay temor. Quiero decirles que vino una paz. Verdaderamente ahora entiendo lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque vino una paz sobre de mí mientras yo me preparé en lo natural a morir, o sea, me acomodé físicamente. El Señor fue como si me cubrió y nunca, te quiero decir, nunca sentí ni una gota de temor. Tardo más en contar que lo que pasó. Mi camión empieza a volar hacia el desvoladero. Te imaginarás lo que es la troca y el tráiler detrás. Ese tráiler traía un tremendo tanque muy grande de diésel. Entonces, al caer la troca, si no explotaba en el momento, al caer la troca, el tráiler iba a caer sobre de mí. Al caer y quiero decirte, el precipicio que yo vi estaba lleno de rocas, todo hasta abajo. Entonces iba a caer mi troca y no solo el tráiler sobre de mí, o iba a explotar. De una u otra manera yo hubiera quedado hecho polvito ese día. Entonces yo quiero contarles algo, que en ese momento, cuando mi camión se fue hacia la orilla, quiero compartirles que verdaderamente es como en las películas, es como si toda mi vida pasó así rapidísimo por mis ojos. Es algo increíble, algo bien sobrenatural. Entonces, cuando ya voy cayendo, recuerdo que tuve el último deseo de aquella persona que está ya designada a morir, como si estás en un pelotón y tienes tu último deseo. Yo tuve un último deseo. Y mi último deseo, así como mi troca va volando hacia abajo, mi último deseo fue que cuando yo cruzara el umbral de la muerte, la puerta, lo que sea que es, cuando yo cruzara de la vida a la muerte, yo no quería un ángel, no quería a Gabriel, no quería a San Caralampio, yo no quería a San Poncho ni a San Pedro, yo no quería a nadie. Yo quería que ese precioso Jesucristo que yo había conocido 3 meses, escuche, 3 meses anteriormente, ese Jesús, yo quería, ese fue mi último deseo antes de morir, que mi Jesús estuviera con sus brazos extendidos, esperándome, y yo quería correr y abrazarlo y nunca más separarme de él. Pensando en eso, cuando mi camión ya va hacia abajo, yo grité con todas las fuerzas de mi corazón y todos mis pulmones, ¡Jesus! Que significa Jesús. Grité Jesús. Cuando yo terminé de decir Jesús, yo no sabía que la palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y en ese momento, cuando yo termino de decir Jesús, en ese momento
fue como si yo no vi nada, ¿ok? Quiero decirles, no puedo aumentar ni inventar, no vi nada porque mis ojos estuvieron cerrados todo el tiempo, pero cuando dije Jesús fue como si una mano gigante, imagínense, yo sentí mi camión va cayendo como si una mano gigante lo golpeó porque fue un golpe terrible, terrible. Yo sentí ese impacto tan poderoso que en el momento que fue golpeado mi camión, o no sé, como si una mano gigante lo golpeó, inmediatamente mi camión empezó a volar en sentido contrario. Yo literal sentí cuando mi camión subió más arriba que el camino, así como la feria, porque sentí el ángulo hacia arriba y empecé a sentir cuando mi camión comenzó a bajar otra vez hacia abajo, pero esta vez cayó sobre algo duro, que era el camino. Las llantas fueron como pelotas, cuando cayó rebotó un poquito y volvió a caer y ahí quedó muerto mi camión. En ese momento yo estaba impactada. Yo no entendía, yo entré como en un estado de shock, porque yo no podía controlar mi cuerpo temblaba como gelatina. Yo gritaba con todos mis pulmones porque yo no entendía por qué mi hermana había muerto 3 meses atrás y yo no había muerto ese día. Yo no entendía por qué si a mí me habían enseñado que Dios era tan grande, tan poderoso allá en el cielo, pero yo aquí, bien gracias, sufriendo. A mí me habían enseñado que Dios era tan grande, pero que yo era nadie, tan chiquita, que yo no significaba nadie, que si yo no era nadie, Dios no tenía por qué poner su mirada en mí. Yo tenía que hacer muchas cosas para ganar el amor de Dios, tenía que hacer obras para buscar que Él pusiera sus ojos en mí. Pero yo quiero decirte, no es así. Ese día yo aún era muy nueva, no entendía lo que pasaba. Lloraba, gritaba, alababa a Dios también, le daba las gracias. Pero yo no entendía por qué. Yo recuerdo que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué ese Dios tan grande y tan maravilloso se tomó la molestia de salvarme a mí? Yo me sentía que era una pequeñita mugre, así chiquita. Yo no entendía que la palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Yo no entendía que Dios ya me había visto a mí antes de que yo lo viera. Él ya me había conocido antes de que yo lo conociera. Y lo más importante, Él me había amado a mí antes de que yo lo amara a Él. Y por eso, y en base en eso, y en base a su misericordia, no porque quién yo era, no porque lo merecía, pero porque quién Él es, su esencia es amor. Y yo no sabía que Él tenía ya planes desde que yo nací. Yo no sabía que Él tenía ya planes para mi vida y un futuro y un propósito designado para mí. Y recuerdo que tardé como 25 a media hora para finalmente tranquilizarme, porque yo temblaba así, y logré tranquilizarme allí en ese camión. Empecé a orar y le dije, Señor, esta vida ya no es mía. Tengo que vivir en este cuerpo porque me diste una segunda oportunidad, pero en este momento te entrego mi vida. Tómala, haz de ella lo que quieras. Y quiero decirles que el Señor comenzó a trabajar conmigo rapidísimo. Mi jefe de pelotón, el sargento que había ido a darme las malas noticias, no sé cómo se enteró que yo me había hecho cristiana. Y él vino a mí y me dijo y me empezó a explicar que los cristianos teníamos que congregarnos, ir a la iglesia, y él me lleva a su iglesia. El domingo vino, me recogió, me invitó a irme y me fui. Desde ahí jamás he dejado de congregarme. Recuerdo que cuando yo llego a esa iglesia el primer domingo, hermanos, y todas aquellas hermosas personas que nos miran y estén escuchando este testimonio, quiero decirles que cuando yo llego ese domingo, curiosamente el primer domingo que yo llego a la iglesia, resulta que llegó un hombre epiléptico, y cuando al final del servicio llaman para oración, él pasó y pidió sanidad.
allí fue liberado y fue sanado de epilepsia. Yo vine a una iglesia de gente negrita, gente de mucha fe, gente donde todos los demás domingos había milagros, maravillas, prodigios. Yo recuerdo que mi primer domingo yo lloraba y lloraba porque sentía literalmente la presencia de Dios en ese lugar. Y yo quería, y ellos danzan, por eso yo soy como soy ahora. Y ellos danzan, y yo el primer domingo yo quería danzar, pero la fuerza de la religión. yo quería moverme como ellos, pero sentía que ojos sobre de mí, literal. Qué tremendo esas ataduras. El segundo domingo ya empecé a moverme para los lados, el tercer domingo ya empecé a moverme, ya para el cuarto domingo yo ya estaba danzando y brincando como ellos. Me metí a la alabanza, me decían el jumping bean, el frijolito danzador. Desde ahí me hice una adoradora. Empecé a amar al Señor. Quiero compartirles rápidamente antes de cerrar lo que es mi testimonio. Al poco tiempo, porque en mi iglesia llegaba gente alemana que les gustaba practicar su inglés y querían hablar más el inglés, y llegaban a las iglesias americanas, cristianos. Yo salgo con un grupo de alemanas y me dicen, vamos a orar por una hermana que estaba muy enferma, no había venido. Y yo voy con ellos. Esto me sucedió, yo creo que yo tenía, no sé, 5 meses de ser salva, porque el Señor comenzó a trabajar conmigo. A la semana que le entregué mi vida, comencé a oír su voz audible. Al principio era para mí, sí, un ejemplo rápido, yo iba saliendo de lo que le llaman el motor pool, que es donde encerrábamos los camiones, y resulta que yo ya me iba para agarrar mi carro y irme a mi apartamento. Entonces oigo la vocecita que ya me venía hablando, esa vocecita suavecita, que yo desde ahí yo me agarré del Señor Jesús y oía su voz audible, pero era todo para mí. Y esa vocecita me dijo, vuelve a tu camión porque dejaste el lado del pasajero unsecure, o sea, no seguro, sin cerrar. Ajá. Le teníamos que poner candado a cada puerta, y si tus jefes iban a checar la línea y tus camiones encontraban que no los laqueaste, no los cerraste, oh Dios mío, allá en Europa era una grande cosa, te castigaban, te quitaban rango, dinero. Ajá, era algo súper penado. No tanto como en Estados Unidos, lo es en Estados Unidos, pero allá en Europa era mucho más. Entonces, cuando oí esa vocecita, me acuerdo que tiré mi maleta, porque nos salíamos toda la semana, y yo regresé ese viernes de mi misión. Tiro mi maleta y volteo, y ya iban mis jefes caminando a checar la línea. Entonces, cuando yo vi que empezaron a checar el primer camión, yo tiré mi maleta y salí corriendo. Patitas, ¿pa' qué te quiero? Y llego, mi camión era como el quinto o el sexto, pasé a mis jefes, corrí por detrás de ellos y llegué a mi camión. Llego a la puerta que ahora sé que era el Espíritu Santo hablándome, y efectivamente había dejado esa puerta que el Espíritu Santo me dijo, había cerrado la puerta donde manejo, pero había dejado la puerta del pasajero abierta sin candado. Y en ese momento me quedé ahí como que estaba trabajando. Pasan mis jefes y me dicen, Luis, ¿todavía estás trabajando? Ya, sí, sargento. Cuando pasaron mi camión, porque iban a ir a checar los otros para regresar al mío, corrí a donde entregábamos las llaves, pedí las llaves, regreso, voy, pongo el candado y me fui, ya te imaginarás, alabando al Señor. Todo eso fue desde mis inicios con el Señor. Por lo tanto, todo hizo que el Señor robara mi corazón, que me apasionara de Él desde un inicio, que buscara más y más, y entre más vivía en lo sobrenatural de Él, entre más experimentaba lo sobrenatural de Dios, más quería yo de Él. Y yo comencé a desarrollar una vida de oración sin que nadie me dijera. Yo comencé a orar y decía, voy a orar 5 minutos. Y sonaba la alarma, ya oré 5. Y después voy a orar 10 minutos. Yo decía, la oración tiene que ser como correr. Y yo usaba lo militar para cómo vivía mi vida. Y yo después le subía 15 minutos y ponía alarma, déjenme les cuento.
Y cuando ya 20 minutos no eran mucho, ahora le subo a 25. Llegué a un punto donde ya a través de los años, a mí me invitaban a orar toda la noche. Yo amaba la oración hasta la fecha. Soy una intercesora, amo la oración, oro todos los días a las 5 de la madrugada. Oro con otra pastora que viene aquí o vamos a su iglesia otra hora a la semana. Me la paso orando en lenguas. El Señor me reveló que orar en lenguas dice que tu espíritu se edifica. Entonces Dios me reveló desde muy corta edad que orar mucho en lenguas es una manera de crecimiento espiritual. Y esto se los dejo gratis a todos. A los que ya conocen al Señor, oren en lenguas. Y quiero decirles que es una arma tan poderosa, pero es una de las armas más descuidadas en la iglesia de Cristo Jesús. Y cuando tú oras en lenguas, no solo creces y maduras más rápido, sino vives más en lo sobrenatural de Dios. Entonces así comencé mi caminar. Y para terminar el testimonio, aquí es cuando yo me doy cuenta que Dios me había regalado algo especial, porque yo entré, les repito, algo sobrenatural. Yo decía, wow, esto es para todos los cristianos. Entonces me invitan las alemanas a ir a orar por otra hermana alemana que no vino. Llegamos y nos recibió y tú podías ver hasta las ojeras negras. Después nos dijo al final que la verdad ella no quería recibirnos, ella quería que ya nos fuéramos de lo mal que se sentía. Pero antes de irnos le dice, ¿nos permites orar por ti? Y dijo, sí, pero más de mala gana que de buena gana. Después nos enteramos. Cuando hicimos el círculo, yo estaba tocando la mano de ella, era la última, ¿sí? Yo le tocaba las manos de ella y las alemanas comenzaron así. Comenzó la alemana desde el otro lado del círculo. Oró ella, la siguiente, éramos 4 conmigo. Oraron una jovencita, Daniel, me acuerdo, la tercera y luego yo. Cuando yo comienzo a orar, esta es la primera vez que yo me doy cuenta de algo poderoso en mi vida. Cuando yo comienzo a orar, entró algo en mí como una autoridad y yo sentía algo poderoso y empiezo a orar por la sanidad de esta mujer. Cuando yo termino, la muchacha había sido sanada cuando yo oré. Yo muy inocente, vine muy inocente al Señor, pues yo ni en cuenta, pero yo notaba que las alemanas me miraban así como bicho raro, ¿no? Y yo dije, what's going on? ¿Qué está pasando? Entonces ya quedó así. Nos vamos, ahora ya estaba, mira, le cambió el rostro, estaba brillante, estaba feliz, ya ni quería que nos fuéramos, pero salimos de ahí y las hermanas alemanas comienzan a decirme, Silvia, es que te diste cuenta lo que pasó contigo, y yo, no, y me dicen, la que estaba agarrada de mi mano, me dijo, cuando tú comenzaste a orar, yo literalmente sentía como voltios de electricidad que salían de tus manos. Y yo estaba tocando a la muchacha que estaba enferma y fue sanada. Entonces ella dio el testimonio y pues yo salí así como wow, no di mucha importancia, soy wow, no. Yo salí, pero me fui pensativa, no le di mucha importancia, pero a partir de ese momento comencé a darme cuenta que cada que yo oraba por alguien, literal, el Espíritu Santo se derramaba, la gente sanaba, la gente era liberada de demonios, la gente era sanada y había muchos testimonios. Y esa es la manera como yo vengo a los caminos del Señor. Y básicamente... Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bueno, y aquí estamos en esta segunda parte, nuevamente tu amiga y hermana Silvia Luis. Quiero compartirles que yo soy nacida en el Estado de México, pero radico en Estados Unidos desde los 18 años. Para ser más específica, Dios me lleva a Los Ángeles porque ahora lo sé, ahora en los caminos, Él me ha dicho, yo te saqué de tu tierra y de tu parentela. Entonces, Él me lleva a Los Ángeles. Allí en Los Ángeles yo me uno al ejército militar cuando yo tenía 5 años de estar en Los Ángeles. De ahí me voy a
a Oklahoma, radico en Oklahoma 3 años en una base militar. De ahí el Señor me lleva a Alemania. Estuve estacionada en Alemania por 3 años, que es precisamente donde conozco al Señor y todo mi testimonio que di al inicio. Entonces, de ahí de Alemania, el Señor me trae de regreso a California. De California, estando yo ya fuera del militar, solo en las reservas, el Señor me habla y me dice, te mando a una misión, y nuevamente me activa el militar y me traen aquí al Paso, Texas, donde estoy ahora radicando, donde el Señor me entrega el pastorado. Yo ya desde que yo me entrego a Cristo, yo inicié un ministerio. Comenzó Dios, como les decía en la primera parte, a trabajar muy rápido conmigo. Me comienza a llevar a predicar. Yo creo como a los 2, 3 años yo ya estaba predicando, no solamente en las calles, sino también predicaba yo. Comienzan a invitarme a las iglesias. Todo esto son iglesias americanas desde que yo era muy niña espiritual, bueno, años en el Señor. Aunque Él trabaja, Él me hablaba, Él me enseñaba, Él se me revelaba, literal, Él me enseñaba audiblemente. Claro que yo siempre me planté en una iglesia, tuve mis pastores donde asistía, donde diezmaba, y nunca he dejado de congregarme, pero llega un momento que Dios me lleva muy rápido cuando yo llego a California, yo me estaciono en un lugar que es un desierto. Esta base está en medio del desierto, a 1 hora del pueblo más cercano. Quiero compartirles que ahí es donde Dios comienza a prepararme, a desarrollarme espiritualmente a través de mis pastores, mi liderazgo. Me uno al grupo de oración, me preparan como intercesora. Comienzo a tener un grupo de amigos donde cada que les pasaba algo, por ejemplo, una amiga que era de Haití, sus orígenes, visita Haití. Cuando ella regresa, cada que había un problema o necesitaban liberación o sanidad, corrían conmigo. Era con la que todos venían. Era como que yo era la hermana mayor y siempre andaba orando por ellos y rescatándolos nuevamente. Entonces ahí comienza Dios a entrenarme con este grupo de jóvenes, ya de como pues estoy hablando unos 28, 30 años. Estos años en el Señor. Yo ya estaba en ministerio, salí a predicar, conocí a Dios, me contactaba con pastores que cuando tenían reuniones de oración siempre querían a Silvia Luis en sus reuniones de oración, porque cuando llegaba y estábamos en las reuniones y estaba todo el mundo durmiéndose, pero en el momento que me daban a mí el micrófono y empezaba yo a orar, la atmósfera era transformada. Pero quiero decirles, no era yo. Yo soy solamente el burrito, y siempre lo digo, y siempre, donde quiera que yo predico, donde quiera que yo viajo, siempre les digo al final, yo soy el burrito solamente que Él usa. Él va montado en mí, y toda la gloria, toda la honra son y serán siempre para Él. Entonces yo empezaba a orar, la gente se despertaba, empezaba un derramamiento del Espíritu Santo, la gente empezaba a llorar, empezaban a ser tocados. Y esto es desde los primeros años que yo empiezo ya de esa manera. Dios comienza a llevarme en ministerio. Todo fue muy rápido para mí, muy rápido. Y actualmente yo radico en El Paso, Texas, que es donde Dios me entrega a mí por primera vez el pastorado. Yo pastoreé mi viña, la iglesia Mi Viña del Paso, Texas, pero aún antes de mi viña y después de mi viña, siempre he viajado a través de las naciones, Latinoamérica, Australia, uno que otro países de Europa, pero por lo regular en Latinoamérica. Y ahora, porque Dios me había dado una palabra, Él me dijo, yo te voy a llevar de regreso a tu tierra, a México. Entonces, hasta entonces yo solo estudiaba la palabra en inglés, memorizaba la Biblia en inglés, todo mi mundo era en inglés. Cuando Él me dijo, prepárate porque te voy a llevar a tu gente y a tu tierra, o sea, con tu gente hispana, fue cuando yo compré una Biblia en español. Y efectivamente cuando Dios me daba palabra, yo nunca me muevo. Yo espero que lo haga todo. Cuando Él me dice, vas a ir a Australia, ok, aquí estoy, dame las finanzas, si tú me das, yo voy. Y siempre lo hace.
o cuando me dice vas a ir a tal lugar, yo sé que Él va a abrir la puerta. Yo no hago nada, yo no me muevo porque tengo un Dios que todo lo puede. Él es el dueño del oro y de la plata y yo no tengo que hacer nada. Yo solo espero los tiempos de Dios. Trato de siempre buscar la guianza del Espíritu Santo en ministerio. Inclusive recuerdo que la primera invitación que el apóstol Roberto Bonilla, que está ya en la gloria del Señor, un amigo que yo amé con todo mi corazón, un gran amigo, un apóstol, un gran ser de Dios, que Él me amó muchísimo, me quiso mucho desde que me conoció y nunca me soltó. Él me llama un noviembre, el año antes de que yo fuera a Costa Rica, Él me llamó para hacerme una invitación. Y el Señor me habló audible, porque Él ya quería llevarme desde hacía tiempo para Costa Rica. Y me habló un año antes también y me decía doña Silvia, quiero traerla a Costa Rica en tales fechas. Y el Señor, el Espíritu Santo me habló y me dijo que no era el tiempo para ir a Costa Rica. Y con mucha pena y le tuve que decir, le decía a papi Roberto que no podía ir porque el Señor me dijo que no era el tiempo. Pasó un año más y el apóstol nuevamente me vuelve a marcar y me dijo, doña Silvia, va a venir este año. Y le dije, déjeme oro. Oré y el Señor me dijo, adelante. ¿Y qué es cuando yo voy? Entonces, yo no busco púlpitos, no busco lugares, solamente dejo que sea el Espíritu Santo guiándome. Quien maneja este canal compartíamos y me gusta que decías que te quieres dejar guiar por el Señor, porque cuando nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, sabemos que la participación de Dios está en el asunto, y cuando Dios está en el asunto, sabemos que todo va a salir bien. Entonces, pastoreé en El Paso, Texas por 9 años, hasta que el Señor me habló que era el tiempo de soltar esa iglesia. Vinieron profetas que me confirmaron, y con mucho dolor en mi corazón tuve que soltar a mis hijos, solté la obra. Nuevamente comienzo a salir, comienzo a viajar, me comienzo yo a congregar nuevamente, porque Dios empieza a hablarme a través de sueños. Yo no soy de muchos sueños, pero Dios comienza a darme sueños, que yo regresaba a predicar en inglés, y comienza nuevamente a mandar a sus profetas. Y pues Dios me hace soltar la iglesia en español y me lleva nuevamente de regreso al lado de inglés, quienes son mi iglesia y mi cobertura ahora. Entonces yo regreso del lado de inglés, comienzo nuevamente a congregarme, comienzo a servir en esa iglesia, lo que sea necesario, porque yo quiero decirte algo, yo he entendido en mi vida que entre más Dios me da, yo tengo que hacerme más pequeña. Cuando yo vuelvo nuevamente a congregarme, empecé a limpiar la iglesia, lo que fuera necesario, porque yo he entendido que entre más pequeña o más chicos nos hagamos nosotros, el más grande nos hace. Entonces, estuve congregando, no me pasó la pandemia, dejé el ministerio, como que yo creo que todas las iglesias y a todo el mundo le sucedió durante la pandemia. El ministerio pues se puso un poco lento, y nuevamente en enero, después de ayunar 21 días, Dios me habla que tenía que venir a Ciudad Juárez. En una visión, vi una visión, un rectángulo, y el Señor estaba parado. He visto al Señor literalmente 5 veces. Esta es la 5ª vez que lo veo. Lo vi parado en una línea muy cercana del otro lado. Yo iba manejando, déjales cuento, y me habló y me dijo, urge que vayas a abrir una iglesia en Juárez. Y me mostró lo que tenía que hacer acá en Juárez. Después, antes de que el Señor terminara esta experiencia, me reveló que ese espacio pequeño del rectángulo de donde yo estaba, la línea donde Él estaba, el Señor me dijo esto: ya no estamos viviendo los últimos tiempos, están viviendo el último trecho de los últimos tiempos. Y en obediencia, aquí estoy ahorita en Ciudad Juárez, pastoreando una iglesia que tiene aproximadamente 4 meses. Revelaciones.
No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y bueno, volviendo nuevamente con todos ustedes, quiero recapitular y compartir con ustedes un testimonio del tiempo donde yo pastoreé en El Paso, Texas, la iglesia Mi Viña. Fui la fundadora de esa iglesia aquí en El Paso, Texas. Quiero compartirles una experiencia. Yo sé que he hablado de milagros, maravillas y de prodigios, sanidades que el Señor ha hecho a través de mi ministerio, pero hay algo muy importante que quiero compartir principalmente con todos los pastores, siervos de Dios que pastorean. Esta experiencia fue algo que yo no lo esperaba, que yo no en el inicio fue algo que a mí me aterró, trajo mucho temor a mi vida por un tiempecito, y ahora les cuento por qué. Yo tenía un matrimonio puertorriqueño, no voy a mencionar nombres, que ellos llegaron a mi iglesia, entonces empezaron a congregarse, empecé a trabajar con ellos, el esposo era también militar, pues llegó un momento que ellos tenían, yo no sé, como 6 meses de congregarse en mi iglesia, y yo no sabía que una de mis ovejitas que comenzó a ir a trabajar a la base militar donde trabajaba esta muchacha y esta pareja puertorriqueña, él era militar, ella trabajaba donde una de mis ovejitas comienza a trabajar en el gimnasio de la base de Fort Bliss. Ella llega y comienza a ganarse muchas almas para Cristo y comienza a traerlas a mi iglesia. Pero lo que no sabíamos era que en ese mismo gimnasio había una bruja que había dedicado ese gimnasio para Satanás. Y no solamente era ella, sino tenía a su hijo. Su papá de ella también era un brujo ya muy fuerte. Y estoy hablando brujos de aquellos que hacen viajes astrales, que pueden salir del cuerpo. Hasta ese momento en mi camino ministerial, yo no sabía que esto existía. Yo no sabía que esto es algo que Satanás ahora está usando en contra de las iglesias. Y quiero compartirles que en ese momento que una de mis hijas espirituales se gana a esta muchacha que trabajaba ahí para Cristo, la bruja ya la estaba trabajando a ella y la había dedicado al enemigo. No solamente esto, un 14 de febrero le había regalado un oso de peluche que decía Be Mine, que significa sé mía. Aunque para muchos no tiene significado, para ellos esa frase sí tenía mucho significado porque la estaba poseyendo. Ella se le metía al cuerpo de esta muchacha. Entonces imagínense, cuando mi hija espiritual se la gana para Cristo, estamos hablando, aquí le hicimos la guerra sin saber, a esta bruja le hicimos la guerra a Satanás. Entonces vienen ellos a mi iglesia, el matrimonio, viene otro muchacho con su novia y empiezan a traer gente de allá para la iglesia. Entonces llegó un momento en el que ellos me dicen: pastora, venga a orar por nuestra casa porque están sucediendo cosas. Me compartía ella que un día ella se levantó, se despertó y olía muchísimo a azufre, que olía todo su cuarto a azufre, y ella escuchaba ruidos en el cuarto de sus niños. Su niño y la niña, 5 y 6 años, estaban en el mismo cuarto, dividido la camita de la calle y acá. Entonces dice que ella oía tac, 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 tac. Y dijo, ¿qué es? Y ella corrió porque era en el cuarto de los niños. Cuando ella entra, se da cuenta que los niños están escondidos abajo de la camita, de la cama. Y era de esas camitas chiquitas. Por eso ellos temblaban y la camita hacía ta, 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 ta. Entonces los sacó de ahí, estaban aterrorizados. Por eso es que ella decidió que fuéramos a orar a su casa. Nosotros llegamos, una de mis hijas espiritual, que era la más fuerte, y estamos hablando, hacíamos liberaciones de gente y de casas, pero no cualquiera liberación. Ya estamos hablando, eran liberaciones tremendas. Y yo nunca me imaginé el nivel en el que íbamos a entrar en este momento. Entonces fuimos, la casa estaba llena de puras, su lado de ella,
de las princesitas, el Adel del hombre araña, y lleno así desde los calzones, la ropa interior, todo, cada uno tenía. El Señor comienza a mostrarnos que tenía que sacar todo eso. Ella obedientemente, después de todo lo que estaba pasando, lo hizo. Y curiosamente yo puedo sentir literalmente a los ángeles, al Espíritu Santo, pero también puedo sentir literalmente demonios. Como dice la palabra, es el don de discernimiento de espíritus. Entonces yo puedo sentir, pero mi mano derecha, que era mi hija espiritual, ella, Dios le había abierto sus ojos espirituales, y cuando íbamos a hacer limpiar casas, orar por casas y limpiarlas, a ella Dios le mostraba, y ella literal podía ver a los demonios, algo que yo solo los podía sentir. Y cuando a Dios quería, le abría los ojos a ella. El chiste es que ella me dice, pastora, veo algo así, todo negro, es como un demonio con bata negra, así ya está. El chiste es que empezamos a buscar en los closets y efectivamente sacamos disfraces de Halloween. Y era exactamente lo que ella había visto en la visión. Comenzamos a limpiar la casa, pero quiero compartirles que resulta que está pasando esto. A los pocos días venía el día del Padre. Nosotros en sábado, a mí me gusta mucho el teatro, yo fui actriz en el mundo, entonces a mí me gusta incorporar esto en la iglesia. Estábamos un sábado preparando una obra. Cuando terminamos de practicar la obra y al día siguiente, el domingo, celebrábamos el Día del Padre. Pues ya despedí a todos cuando abracé a esta muchacha, porque todos venían a despedirse y los abrazaba. Cuando ella me abraza, literalmente sentí algo en ella que no era de Dios. Y yo le dije, Michelle, permíteme orar por ti, mija. Yo pensé que iba a ser algo rápido así. Bueno, les cuento que me la llevé a un cuarto, despido a todos, pero cuando yo me meto al cuarto con ella, le tomo las manos y empiezo a orar. Cuando yo oro por ella, se cae en el espíritu. Y yo dije, bueno, ok, pasaron 5 minutos y yo decía, ya vamos, levántate que ya me quiero ir, ya es tarde y hay que preparar para mañana. Y no se levantaba. Y bueno, entonces pasaron 10 minutos, no se levantaba. Yo agarré, tomé su mano, y en ese momento que yo tomo su mano, la unción que hay en nosotros, los hijos de Dios, o el Espíritu Santo en nosotros, comenzó a quemarle, pero yo todavía no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces pasaron 10 minutos, no volvía 15, y yo decía, Señor, ya, por favor, ya suéltala. Pero de repente, como yo tenía mi mano con su palma, ella se sacudió horrible, y yo dije, oh. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Seguí orando en lenguas. Cuando se sacude y cuando ya no aguantó el espíritu que estaba en ella, el fuego del Espíritu Santo en mi mano, fue que abrió los ojos, pero ya no era ella. Y quiero compartirles, no era un demonio, era algo diferente. Para mí, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Porque hablaba como una persona, pero empezó a maldecirme. Hija de tú, quién sabe que te voy a matar. Entonces esta muchacha es muy alta y era gordita, pero era enorme. Y si para tú que me conoces y los que no me conocen, yo tengo 5 pies, soy muy chiquita. Entonces me dicen chiquita, pero grandota en el espíritu, porque Él es grande. Entonces resulta que ella se levanta. Entonces yo equivocadamente, en lugar de irme hacia el lado de la puerta, me voy del lado contrario, de la pared. Y ella se levanta y yo empecé a hacer lo mismo que siempre hacía con los demonios. Y los demonios los ataba. Cuando querían golpear, yo los inmovilizaba y se inmovilizaban. Demonios, liberaciones terribles. Pues yo empiezo a atar, a reprender, y nada me funcionaba, nada. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Padre? Entonces yo, la verdad, llegó un punto que pues yo sí empecé como a tener temor, porque yo declaraba la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, y ella seguía avanzando hacia mí, diciéndome que me iba a matar. Cuando ella llega cerca de mí, puso sus manos así e iba por mi cuello.
Entonces, bien dice un dicho por ahí que Dios le da sus mejores batallas a sus guerreros. Y para los que ya escucharon mi testimonio, yo vengo del militar. Entonces, más o menos sé defenderme, ¿me entiende por dónde voy? Survival of the fittest, cómo sobrevivir pues sí, tu instinto de sobrevivencia, survival of the fittest. Cuando ella ya venía por mi cuello, yo sin pensarlo agarré y levanté mi pie y le di un caratazo en el pecho. ¡Kiap! Y salió volando ella y cayó en el suelo. Ahora me causa risa, porque de verdad, pero en ese momento estaba yo aterrorizada. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque en el nombre de Jesús, y yo no estaba atemorizada al principio, ya después que vi que nada funcionaba. Entonces, cuando ella cayó, se enfurecía más y se levantaba, maldita, te voy a matar. Y yo, cuando esperaba nomás así preparada, cuando ella venía a mí, pero llorando en lenguas, cuando ella venía, ya, pum, yo le soltaba otro caratazo y caía. Pues llegó el momento que yo, pues ya había despedido a todos en la iglesia. Yo pensé que estaba sola. Yo no sabía que Dios comenzaba un entrenamiento nuevo conmigo. Y créeme que yo creí que estaba sola. En una de esas yo dije, cuando la tira, mientras se levante, cuando la tire, voy a correr a buscar a ver a quién me puede auxiliar. Pues cuando en una de esas que le doy el caratazo y cayó ella, porque seguía, ella se levantaba y ella a fuerzas cada vez se enfurecía más, ella quería matarme y me decía y se iba contra mi cuello y pues yo le daba el caratazo, ¿no? Caía y en una de esas dije, cuando caigo, salí corriendo, que aparte era una corredora en el militar, salí corriendo por el pasillo y llego al santuario. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que había una ovejita, una que no se había ido. ¿Cómo es el Señor? De verdad. ¿Cómo es el Señor? Dice, antes de que tú me pidas, ya te di yo sé lo que tienes necesidad. Entonces llego y mi ovejita iba de una pared a otro y nada más, estaba súper espantadísima, pero la veías temblando de miedo, pero orando en lenguas. Entonces cuando la vi, yo dije, gloria a Dios. Le dije, no recuerdo su nombre ahorita. Le dije, llama a las intercesoras, no tengo sus números, no me importa cómo le hagas, llámalas. Y que corro de regreso, y cuando yo corro, ya ella se iba, porque como estaba gordita, pues le tardaba unos segundos en levantarse. Cuando yo regreso, otra vez, maldita, te voy a matar, y así me la pasé. Pero quiero decirles que de que yo le dije a ella, parece que el tiempo corrió así, porque yo sentí como que fueron 15 o 10 minutos de que le dije, llámalas. Mira, cuando entra mi primera intercesora y la siguiente y la siguiente y la siguiente, y quiero decirle, todas mis intercesoras que Dios me había dado eran bien grandototas. Yo soy chiquita, soy 5 pies, soy muy pequeñita. Entonces todas mis intercesoras eran muy grandes. Ya cuando llegaron ellas dije, ahora sí, agárrenmela en el suelo, y empezamos a hacer liberación. Y aquí es donde lo que tú querías que yo compartiera con todos los que nos están escuchando. Yo no sabía, y es cuando me voy enterando, porque yo hacía lo que el Espíritu Santo, orábamos y llorábamos, y yo podía sentir cómo se iba debilitando eso. En un momento que me quedé quieta y en silencio, en ese momento me dijo el Espíritu Santo, me dijo, ella es, y me dio el nombre de la bruja, porque para entonces ya sabíamos, Dios ya nos había revelado que esa mujer era bruja, pero no sabía yo que estaba llegando a mi iglesia y que me había poseído no solamente a esta ovejita, sino a otra de mis ovejitas. Entonces, en ese momento me dijo el Señor, se llamaba Blanca, me dijo el Espíritu Santo, es Blanca la bruja del gimnasio. Yo jamás en mi vida había oído que un ser humano poseyera a otro ser humano. Entonces, cuando yo oigo eso audible, mi reacción fue, ¡ah! Ya sé quién eres tú, eres Blanca. Soltó la carcajada y me dijo, ja, 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 ¿apenas te vas dando cuenta, estúpida? Así me contestó.
Y pues imagínate, yo empecé a atarla, a reprenderla y ella me dijo esto, más te vale, me dijo, cuídate, cuídate, que cuídate, no te descuides porque si caes en pecado te vamos a matar. Y esto lo menciono para todos los siervos y todos aquellos que estén escuchando mi testimonio. Y quiero decirles, yo camino con mucho temor y mucho temblor. No soy perfecta, pero todos los días me pongo a mano con el Señor, porque nunca he olvidado esas palabras. Me dijo, si te descuidas tantito, te vamos a matar. Logramos echar a esa mujer fuera, y yo les decía, porque podía literal sentir como ese fuego, es como un fuego que quemaba, pero horrible, no es como el fuego del Espíritu Santo, era un fuego que te daña, que te duele, y yo sentía como si iba apagando. Logramos sacarla. Cuando ya logramos sacarla, de repente, ¡pum!, resulta que había entrado ahora su hijo. Nuevamente yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y otra vez, para esto, había momentos que tomábamos pequeños brequecitos, y en una de esas yo salí del cuarto y enseguida había un pasillo. Una de mis intercesoras estaba ahí sentada orando y la vi, hicimos conexión de ojos y le dije, ¿qué pasa? Y ella me hizo así, que allí donde estaba ella, estaba parado un espíritu humano. Quiero compartirles que eran 4 espíritus humanos que llegaron ese día. Era la bruja, su hijo, su hija y el papá. Para hacer la historia larga, tuvimos que tomar breaks porque sacar a un espíritu humano de un cuerpo como cristianos toma mucho tiempo. Y no solo eso, quiero compartirles que ese tipo de liberación no lo puede hacer cualquiera. Para que hagan, cualquier cristiano que está lleno del Espíritu Santo puede hacer una liberación de demonios, pero para echar fuera un espíritu humano, porque recordemos, esos espíritus humanos van llenos de demonios, son los demonios que les dan el poder para salir del cuerpo, y esos gente que ya sale del cuerpo están en niveles con Satanás, donde Satanás les ha dado mucho poder. Cuando hablamos de poder, no estamos hablando del mismo poder que Dios nos da. Dios nos delega poder. El poder que Satanás da es a través de demonios. Satanás, en otras palabras, Satanás no da poder. Satanás da demonios para todo lo que ellos hacen. Inclusive los satanistas que se pueden flotar, pueden caminar en el agua, pueden flotar. Ya estamos hablando de niveles más altos, que ahora conozco mucho de eso. En ese tiempo yo era muy nueva. Entonces logramos a través de la noche, echamos fuera, ya para la madrugada logramos echar fuera al hijo, y la tercera que entró fue la hija. Esa fue rápida. Entonces ya para amanecer, cuando yo estaba haciendo la liberación de la muchachita, porque ya sabíamos quiénes eran, entonces cuando hacíamos porque llegaba un momento que cuando tú estás haciendo liberación, llega un momento que ellos gritan, me quemas, maldita, me quemas, me quemas. Por eso les digo, tiene que ser el fuego del Espíritu Santo, gente con esa unción de fuego del Espíritu Santo. Y cuando estaba yo ya trabajando con la muchachita, entonces ella gritaba, no, ya no, por favor, me quemas, me duele, ya no quiero más esto, por favor, para. Entonces yo le dije a la jovencita, yo no te dije que vinieras aquí, tú viniste. Y ella me contestó y me dijo, esto es que yo no quiero, yo no quería venir, yo no quiero hacer esto más, pero mi madre me obliga. Esto está pasando en el cuerpo de mi ovejita. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dio su nombre. Le dije, ¿cuántos años tienes? Me dijo, tengo 16 años. Una jovencita de 16 años adentro de mi ovejita. Le dije, mija, y empecé a hablar con ella, arrepiéntete, sí, pero ya no me quemes, ya no me hagas daño. Le dije, ¿quieres recibir a Cristo? Me dijo ella, sí quiero. Hizo la oración y me dijo ella antes de irse, me dijo, dime qué tengo que hacer. Le dije, si tú ya no quieres hacer esto y estar en las manos de Satanás,
sal de la casa de tu mamá, vete y busca a Jesús, congrégate. Y bueno, hablé con ella y se fue. Ella obedientemente salió luego, pero cuando ella sale, ¡pum!, entró otro, que era ahora sí que era el papá de la bruja. Para entonces nosotros estamos ya hablando la madrugada, ya para amanecer. Quiero decirte que ya no pudimos más, ya estábamos agotadísimas, estábamos en entrenamiento sin saberlo. Para ese momento, cuando amaneció, quiero compartirles, el cuarto donde estábamos haciendo la liberación olía a azufre. Literal, era un olor, pero muy fuerte, así súper fuerte, olía a puro azufre. Quiero decirles que mi mano derecha, mi hija, una de mis hijas espirituales, no les pregunté a las demás, ella perdió el aroma por días. Yo traía el sabor del azufre en mi boca por días. Salías del cuarto y el pasillo, todo apestaba horrible a puro azufre. Quiero decirles, son niveles demoníacos que esta gente entran con Satanás. Y para hacer esas liberaciones, lo que tienes que hacer, tienes que ir echándoles fuera a los demonios, por eso son tardadas. Entonces, cuando tú estás haciendo la liberación, los demonios que el espíritu humano trajo con ellos, tienen que ir saliendo para que el espíritu humano vaya perdiendo poder, y cuando queda debilitado es cuando finalmente se tiene que salir. Entonces, lo que pasó, que cuando entró el papá, que era el más fuerte, era el que ya estaba en niveles más altos que todos ellos, para entonces ya estábamos demasiadas agotadas. Yo ya no sabía qué hacer. Quiero compartirles que yo me sentía mi corazón hasta abajo. Parte de mí había temor porque esto era nuevo y era mucho más grande de lo que yo había conocido. Entonces, de repente estábamos sentadas ya todas agotadas, nomás mirándonos las unas a las otras. Durante toda la noche, lo que no sabíamos, que había momentos que volvía mi ovejita y si era ella, pero a veces no nos dábamos cuenta. Entonces, se quedó ahí quietecita, ya no hacía ruido y el hombre adentro de ella. Entonces yo le quedo viendo a una de mis ovejitas y les dije, ¿conocen a alguien ustedes que sepa este nivel de liberación? Y me dijeron, sí, pastora. Tuvimos una pastora, la única pastora en todo El Paso que se metió a este nivel porque su hija tenía esquizofrenia, no podía vivir en casa normal ni apartamentos porque hacía desastres la muchacha. Entonces lo que ella hizo, ella compró un terreno, una casa a las orillas del Paso, que es otra pequeña ciudad donde son terrenos grandes. Ella se fue a vivir a Horizon, ahí se preparó, entró a este nivel de liberaciones. Ella, porque ningún pastor, nadie pudo ayudarla con ese nivel de liberación. Entonces, a raíz de eso, Dios la llevó a este tipo de niveles. Pues al otro día y yo cometí un error. Fue una gran enseñanza que, wow, nunca olvidaré. Esa noche, esa mañana del domingo, tuve que cancelar mi servicio. Toda la iglesia estaba contaminada. Tuve que cancelar el servicio, no permití que nadie entrara a la iglesia. Cerramos, nos fuimos para mi casa, me llevo a ella y varias de mis intercesoras se fueron conmigo, 2. Cometí un error por mi ignorancia y no saber. Cuando llegó la noche del domingo, acosté a esta muchacha en mi cama, me acosté yo en la misma cama y las otras 2 ovejitas se acostaron en la alfombra. Pero el error más grande fue que yo me acosté en la misma cama donde este hombre estaba dentro de ella. Quiero compartirles que yo al otro día, yo me sentía rara. Y pusimos en contacto con esta pastora, fuimos a verla, la fuimos a buscar hasta donde estaba y me dijo ella, antes de orar por ella, primero tengo que orar por ti. Y le conté lo que había pasado y me regañó, nunca hubieras hecho esto, quedaste a la merced, te dormiste y sí, efectivamente ella oró y quiero decirte que recibí, no me arrepiento, es mi testimonio.
por todo esto, ella me hizo una liberación ahí porque yo me sentía rara. Y cuando ella oró, fui liberada. Entonces tomé a mi iglesia, mis intercesoras, empezamos a ir a clases con ella, nos enseñó toda la simbología satánica, porque a veces llegábamos a la oración los sábados y el Señor me decía, ya vinieron a rodear, y íbamos, y atrás, después de que fuimos con ella, antes no sabíamos, encontrábamos simbología atrás de mi iglesia, pero a raíz de que empezamos a ir con ella, ella nos enseñó todo lo que era la simbología que usan los satanistas, los brujos, como es esa estrella como de 5 picos, o unos inclusive símbolos que usan la gente en las gangas. Y bueno, a raíz de eso fue que experimentamos, fuimos enseñados, fuimos entrenados, y ahora quiero compartirles, muchos pastores en El Paso, en Ciudad Juárez, han tenido experiencias de esto mismo. Muchos pastores ahora ya saben que los brujos, los satanistas hacen viajes astrales, llegan en espíritu a las iglesias, o pueden meter a una ovejita que tenga puertas abiertas, que traigan falta de perdón, resentimiento y cosas por el estilo. Y bueno, de esta manera quiero dejar este testimonio que creo que, igual que tú, es muy importante para todos los siervos que a veces no entienden qué es lo que pasa en sus iglesias, por qué tanta lucha, por qué no crecen, por qué esto, por qué el otro, porque el enemigo está ahí en una forma invisible muchas veces. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Luis, quiero darle las gracias por estar sintonizando con nosotros en este día. Yo quiero decirles que ustedes, si alguien gusta contactarse conmigo o quisiera, no sé, hacer una invitación, yo viajo haciendo conferencias de mujeres, me invitan a predicar en iglesias, y bueno, ustedes pueden contactarme a mi número de teléfono 915-887-7477. Esto es en Estados Unidos. Yo radico en El Paso, Texas. Repito mi número de teléfono, 915-887-7477. No sé, la alada cambia dependiendo del país que ustedes llamen. Mi correo electrónico es itzelluis@gmail.com. Itzel es IZTELLUIS @gmail.com. Y también pueden encontrarme en Facebook como Pastora Silvia Luis. Pueden contactarse a través de mi Facebook o a través del Messenger. De cualquier manera pueden contactarme. Estamos aquí para servirles. Y bueno, me gustaría hacer una oración por cada uno de ustedes que están sintonizándonos en este momento. Si estás allí, si tú aún no le has dado tu vida a Cristo, rápidamente quiero animarte, quiero invitarte para que en este momento abras tu corazón. La Biblia dice que en los últimos tiempos que ya estamos viviendo, la maldad aumentaría. Hay mucha maldad ahí. Satanás está para robar, matar y para destruir. Así que por favor, abre tu corazón. Solo tienes que hacer una oración, decirle y invitar al Señor Jesucristo. Primero pide perdón por tus pecados e invita al Señor Jesucristo que entre a tu corazón y sea tu único y verdadero Salvador. Pero ahí donde están, inclinen sus rostros. Me gustaría muchísimo orar por ustedes en este momento. Señor Jesús, te damos gracias primeramente en este momento. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que a cada persona que esté escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentre, en cualquier país, en cualquier nación, yo te pido que toques su corazón, toca su mente, toca sus vidas, que donde sanidad sea necesitada, ahí llega la sanidad y ellos son sanos a través de las llagas de Cristo Jesús. Donde liberación sea necesaria, Señor, ahí llegas tú y liberas, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador,
Jehová Jireh, el que provee ahí donde haya necesidad. Tú eres Jehová Sama, el que prometiste nunca dejarnos y nunca abandonarnos, Señor. Yo declaro que estarás con tu pueblo todos los días de nuestra vida. Nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Te doy gracias, Jehová Shalom, porque tú en este momento das la paz que sobrepasa todo entendimiento. No como el mundo la da, no somos solo tú la sabes dar. Desato la paz. Paz a cada uno de los que estén mirando y estén sintonizando este programa en este momento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo declaro, Señor, que tú eres Jehová Nisi, el que levanta bandera por cada uno de los que nos están mirando, y ninguna arma formada contra ellos prospera, Señor. Que todos aquellos que están caídos, tú los levantas. En el nombre de Jesús declaro, profetizo, se levantan en este momento. Todos aquellos que tengan opresión, depresión, ordeno en el nombre de Jesús, se va la opresión. Toda depresión, toda carga falsa que no es del Señor se va ahora, y declaro que viene el yugo y la carga de Cristo Jesús, que es ligera y que es fácil de llevar. Padre Santo, cualquiera que sea la necesidad, declaramos, decretamos, profetizamos que necesitamos, desatamos milagros en cuanto a cualquier necesidad que sea ahí donde nos están mirando y nos están escuchando. Yo te invito a que toques ahí la pantalla. Toca la pantalla, porque estoy literal sintiendo el Espíritu Santo con fuego. Recibe tu milagro. Tócalos, Señor, tócalos como nunca los habías tocado. Yo los bendigo y declaro que el rostro de Jehová resplandece sobre cada uno de ustedes y el Señor tiene misericordia de ustedes. Declaro, decreto que nos vamos de aquí bendecidos, prosperados en victoria y sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo creo que ya está hecho, ya está hecho. Recibe tu milagro, recíbelo, porque el Espíritu Santo es palpable y lo he estado sintiendo a través de este programa. Recíbelo porque ya está hecho. Y si de alguna manera recibiste un milagro cuando escuches o veas este programa, puedes llamar y dejarles saber que recibiste el toque del Señor o que recibiste un milagro. Que el Señor les continúe bendiciendo. Ya está pronto. Revelaciones. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.